3 minutos, son las 7 de la mañana con 3 minutos. A propósito de ello y a propósito también del ambiente político electoral que estamos viviendo en este momento en nuestro país, vamos a hacer un contacto con el doctor Pedro Donoso, que es un importante analista político electoral, con quien vamos a conversar sobre estos hechos, la incidencia que tiene esta movilización y el advenimiento, lógicamente, de lo que es también este proceso electoral. Gracias por atender este requerimiento a través de Radio Noticias La Poderosa. Doctor Donoso, muy buenos días. ¿Cuál es su punto de vista de lo que está pasando en este momento en este ámbito político, electoral, sumado a la situación económica, incluyendo también el tema de la pandemia? Muy buenos días, Pedro. Bienvenido. Gracias, licenciado Morocho. Buenos días. Gracias por la invitación. Creo que ese es el análisis preciso que hay que hacer. Yo veo mucho que en la esfera mediática y en generación de opinión se habla mucho de lo que nos da mucha curiosidad, qué es lo que va a pasar en las elecciones de febrero, sin entender que aún hay 240 días que el gobierno de Lenín Moreno tiene que gobernar. Y eso está sin duda concatenado finalmente con lo que pueda suceder en febrero del 2021, ¿no es cierto? Y aquí quiero yo rescatar dos cifras que me parecen importantes. De datos a finales de septiembre, en una encuesta realizada, decía que 9 de cada 10 ecuatorianos piensa que va el Ecuador por mal camino, es decir, lo que se denomina como el pesimismo futuro. Y finalmente el 8 de cada 10 actualmente se siente preocupado, angustiado, ¿no es cierto? Esas son dos cifras que, más importante que medir la intención de voto por X o Y candidato, nos tienen que determinar qué es lo que puede suceder en el presente para poder proyectar y entender lo que va a pasar finalmente en el futuro de mediano plazo, ¿no? Ahora, esta situación, efectivamente, la preocupación que tienen los ecuatorianos, que quizás no estén mirando en este momento directamente al tema electoral, hay un porcentaje todavía bastante importante, el 60-70% que todavía no define el tema de su voto. Aún no están ni siquiera los propios binomios los que van a participar. Algunos de ellos están todavía en proceso de calificación, otros de impugnación, etcétera, etcétera. Pero la situación de la pandemia, la falta de trabajo y el tema de la situación económica puede morigerar, digamos, puede cambiar este tema en el panorama también electoral. ¿Y cómo mira usted, por ejemplo, estas manifestaciones que van a comenzar el día de hoy, doctor Donoso? Sin lugar a dudas, y es muy interesante finalmente, ¿no es cierto? Porque habría que medirlo, habría que leerlo políticamente, habría que darle una valoración política, ¿no es cierto?, a la relación que las movilizaciones tienen con el periodo electoral y el proceso electoral. Por lo tanto, estos 240 días que tiene el gobierno de Lenín Moreno va a ser 240 días bastante complejos, porque finalmente todo va a estar extrapolado, todo va a estar transversalizado, por el proceso electoral. Es decir, todas las manifestaciones que se puedan hacer ahora también huelen y tienen tinte electoral, ¿no es cierto? Puede ser, digamos, parte de la campaña para que el movimiento X, Y o Z tenga visibilidad electoral, ¿no? Entonces, eso, además de finalmente la crisis económica, que es evidente, los bajos niveles de credibilidad y de aceptación del gobierno, también van a jugar este juego político, ¿no es cierto?, que, como dije, está transversalizado absolutamente por lo que puede ser el proceso electoral. Entonces, digamos, creo que ese es el gran hecho que hay que darle una valoración política, ¿no es cierto? Cómo los movimientos políticos, los movimientos sociales podrían estar utilizando también manifestaciones para proyectarse finalmente en el proceso electoral del 2021. Es decir, que la visibilidad que necesitan en este caso, pero ¿para apoyar a qué candidato o bajo qué intención específicamente? De pronto, Unidad Popular, que está vinculada directamente con las centrales sindicales, Pedro. Absolutamente, sí. Yo creo que el Ecuador, siempre repito esto, ¿no? El Ecuador finalmente parece que es de este país, ¿no es cierto? Es un perrito mordiéndose la cola, ¿no es cierto? Hoy volvemos finalmente a lo que pudo haber sido la década de mediados del 2000 o finales de los 90, ¿no es cierto? En donde, digamos, Unidad Popular ahora, más bien, el ex de MPD, ahora Unidad Popular, ¿no es cierto?, tenía, digamos, la práctica política de hacer manifestaciones, oponerse finalmente a las políticas del gobierno. Entonces, creo que todas esas prácticas, ¿no es cierto?, se van a replicar finalmente mucho más en un periodo electoral como el que estamos viviendo. Una situación entonces en donde entra también ya la política, a más de lo que le preguntaba Pedro, la situación económica de los ecuatorianos, la falta de empleo, va a ser un elemento adicional que quizás también va a jugar un papel importante dentro de lo que significa la aceptación de la ciudadanía a ese tipo de manifestaciones.
Yo creería que sí, pero también hay que entender finalmente que la tensión social está a un nivel tan alto que necesita válvulas de escape. Y yo creo que las manifestaciones sociales dentro de la paz y del orden pueden ser esa válvula de escape finalmente, ¿no es cierto? Es decir, no todo, la ciudadanía finalmente, y eso habría que medirlo obviamente para poder hablar con propiedad y datos, pero la ciudadanía evidentemente está muy preocupada por el tema económico, por no tener que comer, por no tener que trabajo, pero también hace una valoración de las cosas intangibles que a veces los políticos no leen, las cosas intangibles como, digamos, reclamar mi malestar con un gobierno, reclamar mi malestar con un municipio, reclamar mi malestar en general, ¿no es cierto? La gente además está en unos niveles, digamos, de exasperación alto, no estamos viviendo días normales porque no es una crisis económica normal, digamos, ¿no? Es decir, sumada con la pandemia, altos niveles de incertidumbre, altos niveles de miedo, y eso se expresa, digamos, en un comportamiento social distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Ya, pero ¿hasta qué punto en este caso, por ejemplo, este tipo de manifestaciones como estas movilizaciones que van a haber el día de hoy, pueden ser acogidas por toda la población? Hay sectores en Quito fundamentalmente que se oponen a este tipo de marchas, a este tipo de cosas que pueden inclusive pues afectar directamente a lo que significa el patrimonio de la humanidad, del centro histórico, acordándonos de lo que pasó el año anterior, Pedro. Claro, eso tiene que estar relacionado con la sensación de incertidumbre y de pesimismo de la gente. Es decir, primero ya estamos proyectando, y eso es muy interesante, ¿no es cierto?, digamos, el sesgo de confirmación. En Data Science hay 5 sesgos que nosotros utilizamos para hacer análisis. Uno de esos es el sesgo de confirmación, es decir, lo que nosotros creemos que es, pero que no necesariamente va a suceder. Octubre, digamos, nos deja también este recuerdo, quizás de este temor de decir, todas las manifestaciones de hoy en adelante van a ser así de violentas. No lo sabemos, ¿no? Es decir, eso tendrán que encargarse finalmente las autoridades y tendrán que ver. Pero no necesariamente todas las movilizaciones pueden ser, digamos, violentas. Y yo creo que, por ejemplo, el Expreso hoy publicaba un titular muy alarmante que es, imagínense, la clase media se reduce en 1.1 millón de personas, ¿no? UNICEF publicaba cifras, por ejemplo, de cómo los niños caerán en extrema pobreza y en pobreza. Entonces, finalmente, relacionar el temor de la violencia del octubre pasado con la necesidad, la desesperación, el pesimismo de la gente, ahí hay una brecha gigantesca, ¿no? Hay una brecha bastante grande finalmente, y la gente seguramente va a tener ese desasosiego y esa sensación de estar mal ahora y tener que hacer algo. Ahí digamos, como que se levanta nuestro recuerdo de nosotros, incluso como sociedad quiteña, muy acostumbrados a salir a la calle también a reclamar, y ustedes recordarán finalmente, por eso se cayeron 3 presidentes. Entonces, es un poco esa sensación y muchas veces la necesidad de la ciudadanía de expresar su malestar, y la única manera, y la única válvula de escape que encuentran. Pero yo le decía, porque en este caso podría existir una división inclusive en nuestro medio, en la propia ciudad, la gente que está desesperada con los datos que usted acaba de señalar realmente de la reducción de la clase media, el incremento de la pobreza, el tema de los niños que entren en ese nivel, pues realmente es muy preocupante, muy desesperante. Hay una división quizás en este momento en Quito o tal vez en el país, porque también se ha visto manifestaciones que dicen con Quito realmente ya nos vamos a organizar, no van a hacer lo que les da la gana, etcétera, etcétera, también de otros sectores. Que es lo preocupante, ¿no? Es decir, finalmente, digamos, y ese es el problema de no tener válvulas de escape sociales y de no procesar los problemas sociales dentro, ¿no es cierto? Porque, digamos, habría que medirlo. Yo no tengo data y no puedo con certeza afirmar que hay una división clarísima. Yo nunca hago análisis derivados de cadenas por WhatsApp o de lo que leo en Twitter, ¿no es cierto? Pero si es que eso es así, y lo que se puede ver es, por ejemplo, personas que dicen hay que armarse contra los protestantes y hay que... Eso es terrible porque ya se está anunciando finalmente una división social que puede, eso sí, escalar a niveles de violencia brutales mucho peores que los de octubre finalmente, ¿no? Porque finalmente octubre fue, digamos, una protesta social en la calle, pero ya el momento en que se establece contrarios dentro de la misma sociedad, sin la intervención del Estado que pueda mediar estos conflictos, eso es muchísimo más grave que cualquier otra cosa. Doctor Donoso, buenos días. En el contexto de este descontento social que está movilizando a los sectores sociales, el papel del gobierno también es importante, porque no entiende, no visualiza las razones de las protestas, de una realidad que está ahí, que la vivimos los ecuatorianos. Ha llamado a diálogos, puro diálogo, y no pasa de ahí, doctor.
Eso es, digamos, de una u otra manera, yo creo que el gran reto, ¿no es cierto? El gran reto que puede tener el gobierno, que es de encontrar la válvula de escape de estas tensiones sociales. Es decir, estamos viviendo, digamos, voy a decir una obviedad, pero estamos viviendo momentos que nunca hemos vivido, en donde todo se va finalmente a radicalizar en el sentido de la sensación, ¿no es cierto? Nosotros hemos vivido como país y como sociedad crisis económica, sí, pero esta es una crisis sin parangón finalmente. Entonces, de una u otra manera, el Estado tiene que buscar canales de desfogue de esa tensión finalmente, ¿no es cierto? Ver cómo logra mediar, digamos, esos procesos. No estoy diciendo que necesariamente pueda retroceder en sus medidas, pero sí tiene que encontrar caminos para que la sociedad pueda desfogar de a poco esa tensión. Lo contrario va a ser la violencia en las calles, ¿no? Pero habrá siempre otros sectores que salgan beneficiados de esto, doctor, como en octubre pasado usted anunciaba que alguien trataba de incendiar el país y en esta ocasión alguien saldrá beneficiado. Yo creo que sí, finalmente, como les decía, además de todo esto que estamos hablando, nos estamos también enfrentando a un proceso preelectoral. Entonces, digamos, es como el peor de los escenarios, ¿no? Evidentemente habrá, digamos, partidos, movimientos políticos que mermen de uno o de otro lado, ¿no es cierto? Los que se oponen a las movilizaciones y utilicen eso como plataforma política, y los que hagan las movilizaciones utilizando eso también como plataforma política. Eso es inevitable en los procesos sociales y humanos, ¿no? Sí, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Ahora Pedro, como estamos vinculando esto en lo que ya tenemos en este momento, una situación electoral quizás en pleno, ¿a quién beneficia? ¿Qué es lo que va a pasar también en la visión, en la configuración de lo que puede ser también las preferencias electorales? ¿Esto posicionará a un movimiento político, a un partido político? ¿Qué va a pasar también con estas candidaturas, las precandidaturas que están siendo calificadas en este momento? La visión al respecto igualmente con este panorama y con esta movilización social que tenemos, Pedro. Toda actividad, como les decía, va a tener relación con el proceso electoral. Toda actividad, las movilizaciones, qué sé yo, mañana un juicio político como el que tiene la ministra Romo, es decir, todo está transversalizado por el electoral. Decir a quién beneficia y a quién no, primero hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Yo soy muy malo adivinando el futuro, no me gusta hacerlo, porque digamos el análisis tiene que ser analizar los elementos del presente. Poder construir escenarios futuros sí, pero analizar los elementos del presente, ¿no? Hay que ver cómo se desarrollan las manifestaciones. Hay que ver cómo se desarrollan, digamos, los temas. Yo creo que se está también, digamos, sobredimensionando las manifestaciones a la luz de el temor que ocasionó octubre, ¿no? Entonces, hay que ver finalmente qué es lo que sucede, pero esto necesariamente va a tener relación finalmente con el proceso electoral. No sé si con el proceso electoral, preelectoral de inscripción de las candidaturas, ¿no es cierto? No sé si eso también, que me parece que es un ángulo interesante para analizarlo. No sé si las movilizaciones también podrían extrapolarse a decir, no inscribes a mi candidato, también voy a la calle, etcétera, ¿no? Sin embargo, claro, lo que sí hay que entender, como le digo, es todo tiene relación con febrero del 2021, todo lo que se haga de hoy en adelante, juicios políticos, acciones judiciales, propuestas de leyes, todo siempre va a estar matizado por eso, ¿no? Señor Donoso, buenos días. Alexandra Gaón le saluda. Quisiera hacer un poco de análisis ya yéndonos un poco más allá de Ecuador. Tenemos ya más del 80% de escrutinios dados en la hermana República de Bolivia y Luis Arce con el 54% de acogida. Se lo podría declarar ya virtualmente presidente de ese país. Y existen ecuatorianos que están relacionando esos resultados con lo que podría ocurrir en Ecuador. Es decir, podría darse la posibilidad de que se siga la misma tendencia y que si Arauz es calificado sea el nuevo presidente o vivimos realidades distintas. Siempre vivimos realidades distintas. Es decir, a ver, es muy compleja la pregunta. Nunca hay una respuesta de blanco y negro con eso, ¿no es cierto? Yo creo que en la práctica, en la practicidad, en cómo se da una elección, cómo son los movimientos, cómo son los candidatos, es radicalmente distinto. Quizás en lo intangible y en el ánimo de las personas que se identifican con el socialismo del siglo XXI en algo pueda coadyuvar, pero son cosas distintas, ¿no? El MAS es un movimiento, digamos, que lleva muchísimos años y que tiene una estructura distinta. Bolivia es un país con una estructura social absolutamente distinta al Ecuador. Entonces, creo que no se puede comparar lo uno con lo otro. Y eso también está relacionado con, finalmente, la postura y la propuesta de binomio que escogió Centro Democrático ahora, ¿no es cierto?, para
para lanzarlo, ¿no? Es decir, es distinta la composición del binomio de Centro Democrático frente al binomio del MAS, ¿no? Es decir, el ex canciller, que ahora o podría convertirse en el vicepresidente de Bolivia, ¿no es cierto?, era un actor de peso político importante finalmente. En el binomio del Centro Democrático vemos a dos actores que no están muy relacionados y no tienen la marca de el correísmo claramente, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia ahí clara para mí, ¿no? Ya, pero esta situación de no ser una sociedad quizás similar a la de Bolivia, lógicamente que es así, podría determinar, sin embargo, vean ese voto que quizás se mantiene, no hablemos del siglo XXI, sino simplemente del correísmo, se mantiene un voto duro bastante apreciable, pues, y que lo pone a dos candidatos que no tienen mayor incidencia dentro de lo que significa el gobierno de Rafael Correa, con posibilidades de estar en una segunda vuelta, Pedro. Primero hablemos con cifras que me parece que es importante, ¿no es cierto? Hay dos cuantitativos que ahorita nos pueden arrojar cómo está el panorama electoral, ¿no es cierto? Eureka Now, que es una encuestadora, a mediados de septiembre lanzaba estas cifras, ¿no es cierto? Intención de voto para Guillermo Lasso, 23.1%, Arauz 22%, Pérez 20,15%. Y, digamos, recientemente Clima Social planteaba unas cifras similares en el orden, no similares en la valoración, Guillermo Lasso con 21.5%, Arauz 18.6% y Yagu Pérez 10.7%, ¿no es cierto? A mí me gusta, digamos, hablar quizás con una metodología de poner los pros y los contras de cada candidatura, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hablemos de los pros y los contras del binomio Arauz-Rabascal. Creo que haber escogido a esos dos actores como candidatos, el peor contra que ellos pueden tener se llama tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que finalmente al no ser actores visibles políticos, ¿no es cierto?, y el voto duro del correísmo quizás no puede identificarse con estos actores, esos van a perder muchísimo tiempo en golpear las puertas del voto duro, perdiendo el tiempo de ir a conquistar el voto blanco. Es decir, ellos van a tener que golpear a sus propios militantes en la puerta y decirles, voten por mí, soy de la Revolución Ciudadana, soy correísta, no soy Lenín Moreno. Eso es un importante elemento dentro de la ecuación, finalmente, porque el voto duro del correísmo también seguramente siente mucho recelo de votar por lo que ellos consideran como una traición, ¿no? Entonces, eso le merma muchísimo tiempo para que el binomio Arauz-Rabascal, siento yo, pueda de una u otra manera asegurarse claramente, digamos, una alta votación, porque primero tiene que ir a convencer a los suyos, digamos, antes de ir a convencer a los no convencidos, ¿no? Ya, pero los suyos ya no están convencidos en este caso, Pedro. Tomando en cuenta ese porcentaje con un binomio que prácticamente está compitiendo. El señor Lasso es la tercera vuelta que se va a dar en este caso y está casi con según las encuestas que usted nos dice, está casi con los mismos porcentajes. Está, digamos, primero, pero ese es el punto. Es decir, yo veo finalmente que las bases del voto duro del correísmo no están convencidas aún. ¿En qué sostengo esto? ¿En qué sostengo mi hipótesis finalmente? En que si analizamos, por ejemplo, las cifras de intención de voto para asambleístas del Centro Democrático, en cambio la intención de voto por Centro Democrático es mucho más alta que la de Creo. Es la relación, digamos, de intención de voto 17.2 frente a la intención de voto 13% de Creo. Lo que quiero decir es que finalmente a las listas de asambleístas de correísmo les va a resultar más fácil, ¿no es cierto?, ya haber convencido al voto duro y salir a convencer al voto blando que al mismo binomio Arauz-Rabascal. Ahora, la situación por la que atraviesa el país, la situación económica, el hecho político de cómo llegó el presidente de la República y cómo finalmente va a terminar su gestión administrativa, en este caso, totalmente diferente a la propuesta que los llevó a la presidencia. Y la situación específicamente de que lo califican, no lo califican, de que hay, en este caso, pues, oposición, que hay también apelaciones, ¿no lo posiciona más a este binomio, en este caso, dentro del espectro y de la visión que tienen los ecuatorianos? Es una interesante pregunta. Hay que medirlo, ¿no? Hay que medirlo. Es difícil, digamos, proyectarse, pero creo que también ha sido un riesgo, ¿no? Es decir, yo no soy el más competente para analizar si fue legal o no fue legal, si es legal el proceso o no,
Pero creo que eso tiene dos matices. El primer matiz es arriesgarse demasiado sabiendo cómo está finalmente moviéndose el escenario a no ser calificados por errores que yo creo que son errores fácilmente subsanables que debieron haber entendido. Y el otro lado es exacto, es decir, cómo estas acciones de quizás aplicar la ley puede convertir a este binomio en victimización y con esa victimización poder subir su intención de voto, ¿no? Sin embargo, hay que medirlo, eso es algo muy difícil de adelantarse. Pero en este sentido, ¿usted le ve que son 3 binomios apenas los que tienen posibilidades quizás de llegar a una segunda vuelta de los que hemos mencionado? ¿Qué pasa con ese pelotón de candidatos que tenemos también atrás, pues? Es muy interesante, ¿no es cierto? Porque lo que hay que entender es que un proceso electoral es como cualquier competencia deportiva, ¿no es cierto? Es decir, uno, por ejemplo, hagamos un parangón con la selección ecuatoriana, ¿no es cierto? Yo personalmente, que soy un amante del fútbol, vi la selección ecuatoriana, vi que venía un nuevo técnico, no estaba preparado, dije, no tiene ningún chance de hacer un buen papel en Argentina. En cambio, el desempeño de la selección me sorprendió. Es exactamente igual un proceso electoral. Uno puede analizar un binomio o un candidato, pero tiene que ver cómo se desempeña en la campaña electoral, en el partido de fútbol, ¿no? Y para mí hay 3 pelotones de acuerdo a lo que dicen los cuantitativos. Este primer pelotón, ¿no es cierto?, que ya hemos descrito. Un segundo pelotón que son candidatos que no van a tener relevancia para pasar a la segunda vuelta, pero tendrán por lo menos cifras de intención de voto de 2 dígitos, ¿no es cierto? Y un tercer pelotón de actores que no van a tener ninguna opción finalmente. Yo creo que está dividido en eso, ¿no? Claro, y la intencionalidad será de pronto captar algo de este segmento de poder, pues a nivel de la Asamblea Nacional. Exactamente, porque además no hemos hablado de la Asamblea Nacional, Así que creo que es el escenario más complejo, y el escenario más complejo, de acuerdo a los cuantitativos, es pensar que van a haber pequeñas minorías, ¿no es cierto?, y, digamos, votos sueltos, que quizás puedan conformar estos nuevos BAD o estos nuevos BIN, y finalmente eso le va a ocasionar un problema a la gobernabilidad, porque son estos pequeños votos, ¿no es cierto?, los que finalmente pueden poner más peso en la balanza, ¿no? Claro, Entonces, ahí se generan estas conocidas mayorías móviles que ya sabemos cómo funcionan. Esto del BIN, del BAD, y vea lo que pasó finalmente en este tema de los hospitales, en este tema de corrupción que involucra también a algunos asambleístas de estos bloques, ¿no? Exacto, pero además no se olvide, licenciado Morocho, hay que recordar la historia, ¿no? Con un voto Fabián Alarcón, con un voto en la Asamblea, el Congreso, en este entonces Fabián Alarcón se va a ser presidente de este país. Entonces, en el Ecuador finalmente un voto en la Asamblea, en sociedades tan polarizadas, en una Asamblea tan fragmentada, es una victoria política gigantesca. ¿Usted no le ve que puede haber un bloque mayoritario, quizás de la propia Revolución Ciudadana o quizás de creos socialcristianos? Es que hablar de mayoritario vamos a tener que hablar mayoría. Yo no veo que va a haber una mayoría. Lo que sí es que yo creo que va a haber, por ejemplo, una minoría importante de la Revolución Ciudadana, una minoría importante de Creo, una minoría importante de Social Cristiana, una minoría importante de Pachacutic, y de ahí estos votos sueltos, ¿no es cierto? ¿En qué baso mi afirmación? En las cifras de clima social que dice que, digamos, Centro Democrático para la Asamblea tiene un 17.2% de intención de voto, Creo 13% y Pachacutic 8.2%, ¿no? Creo que de una u otra manera ese podría ser, digamos, la Asamblea del 2021, ¿no? Habrá una Asamblea fragmentada, atomizada, entonces, como se ha dicho, difícil en este caso nuevamente de ponerse de acuerdo, nuevamente para designar autoridades, para aprobar leyes que realmente vayan en beneficio del pueblo. Y ahí viene pues el tema de los repartos o de lo que puede significar también la incidencia del Ejecutivo. Y no solo eso, finalmente, recordemos, licenciado Morocho, que de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, con el Fondo Monetario Internacional, la Asamblea del 2021 tendría en teoría que aprobar 3 normas, solo para nombrar las normas que tendría que aprobar por lo menos en el primer año de su gestión: reforma tributaria, reforma laboral y reforma a la seguridad social. Imagínese una Asamblea así de fragmentada, con un gobierno que quizás gane con poco margen entre uno y otro. Entonces, digamos, el futuro del Ecuador no es tan promisorio en el ámbito político. Ahora, esto de ganar con un margen mínimo de pronto también puede decir mucho, pero ¿qué pasa si es que no lo califican a la candidatura de Centro Democrático, Arauz Rabascal? Es interesante porque habría que analizar a dónde se puede canalizar finalmente esos votos. Y ahí yo creo que ese podría ser uno de los pros del binomio
de Yacu Pérez, digamos, en la intención de quizás plantear una visión un poco más progresista. Ahí esa es la gran discusión, es decir, quién va a mermar, quién va a capitalizar finalmente esa intención de voto. La teoría te podría decir eso. Yo no veo sinceramente en el pelotón, digamos, de los otros candidatos quien pueda, digamos, mermar de esa votación que no podría ir finalmente a este binomio, ¿no? Habría que analizarlo. La teoría nos dice que lo más lógico es que pueda ir, digamos, a la votación finalmente de Pachacuti, ¿no? Bueno, determinando, ¿no?, por la situación entre comillas de que es un tanto progresista, pero la candidatura de Pérez no es que se le califica así como progresista directamente. De acuerdo, quizás digamos, claro, es muy difícil establecer estas categorías ideológicas en el Ecuador, ¿no? Es muy complicada. Un día el uno es progresista, otro día es conservador, al otro día todos son populistas. Es un poco complejo. Sin embargo, ahí viene un poco la lógica identitaria de la gente, ¿no? Es decir, la gente que quizás se identifica con el correísmo pueda más identificarse con una postura del movimiento indígena más que con la postura de Creo, ¿no? Claro, desde luego, eso es indudable. Ahora, la situación de cómo se está organizando el proceso en este momento, el Consejo Nacional Electoral, el tema de la informática, el tema de la reglamentación que se aprobó en estas últimas horas, el hecho de que no vamos a tener un exit poll quizás para informar de una encuesta a boca de urna, las dificultades que se van a adoptar también con relación a la pandemia, cómo vamos a votar, ¿cómo mira usted lo que está haciendo el Consejo? Digamos, a mí me preocupa mucho cómo somos los ecuatorianos, ¿no? Es decir, todos los candidatos, sin dejar de lado a ninguno, ya ha dicho que puede haber fraude, antes de que empiece el partido. Es decir, los ecuatorianos somos así, ¿no? Es decir, empezar a cuestionar a la autoridad. Sí, en todos los procesos electorales, doctor Donoso, siempre hablamos de fraude, ¿no? Pero imagínense lo complejo que es. O sea, y finalmente nunca probamos, y finalmente nunca se prueba que ha habido fraude. Exacto, pero lo más complicado de esto, ¿no es cierto?, es que si todos los candidatos gritan que podría haber fraude, cuando uno de ellos gane, ¿con qué legitimidad gana? ¿Me explico? Entonces, esa es una práctica que es terrible en el Ecuador. Dejemos a la autoridad electoral que empiece a trabajar. Cuando haya elementos, digamos, que de denuncia, hagámoslo, pero no empecemos, ni siquiera empiece el partido y nosotros ya estamos gritando árbitro ladrón. Entonces, esa es una práctica social que debemos nosotros desterrar, ¿no? Ahora, a propósito de árbitro, doctor Donoso, vean la situación del contencioso también, ¿no? Que juega un papel fundamental en el ámbito de la justicia electoral. Las decisiones de ellos, pues, tendrán mucho que ver en el ámbito electoral también en este año y el próximo. No, totalmente de acuerdo, por supuesto. El rol que va a jugar finalmente la función electoral, tanto en su ámbito jurisdiccional como en su ámbito administrativo, es fundamental, ¿no? Y ahí también se derivarán, digamos, tensiones políticas, presiones políticas. Por eso creo que, digamos, el escenario es bastante complejo para el Ecuador, ¿no? Lo que sí creo es que de una u otra manera la clase política sí debería acuñar un poco más de responsabilidad y seriedad y no jugar al juego de todo vale, ¿no? Es decir, hay que tener un poco más de respeto en las instituciones, en la institucionalidad y empezar a inocular en la gente un poco la confianza en las instituciones, porque si no confiamos en las instituciones, entonces no podemos confiar en nadie. Exactamente, hay que entrar con esto y para el efecto hay que tomar también decisiones importantes a nivel de estos organismos que marquen efectivamente una transparencia que posibilite lógicamente que los ciudadanos confíen en estos organismos que están llevando adelante un proceso tan importante. Doctor Donoso, agradecerle por esa gentileza que mantiene usted con Radio Noticias La Poderosa de hablar de estos temas que son realmente importantes también para conocimiento de los ciudadanos. Muy amable, buenos días, doctor. Para servirles, buenos días. Pedro Donoso, analista político electoral, con nosotros acá en Radio Noticias La Poderosa. Son las 7:32 minutos.